¿no? ¿Un comentario? Disculpe, profesor, ¿le puede volver a repetir? Es que como que se cortó mi internet. Sí. El examen consta de dos partes. La parte 1, que es la teoría, se va a elaborar en forma oral individual. Entonces abro la sesión en Zoom y los voy pasando uno por uno, les hago 5 preguntas a cada uno, ¿no? A la hora de clase, ¿no? La parte 2, que son los problemas, se las envío por WhatsApp y la regresan contestada por correo. Transcurso de la tarde, ¿no? Ya fijaremos la hora límite, ¿no? Entonces me envían el examen junto con las 3 tareas, cada uno de ustedes en un solo envío. ¿Sí queda entendido? Sí, profe. ¿Un comentario? No, profesor, todo claro. Muy bien. Vamos a empezar, ¿no? A ver. Estamos abordando el tema tiro parabólico. Es un tipo de movimiento muy importante. Vamos a conceptualizar lo que es un tiro parabólico. Vayan dando ideas. ¿Qué es un tiro parabólico? Es cuando lanzas algún objeto proyectil, pero a la vez que sube va a ir descendiendo de manera, se puede decir que constante. ¿Pero qué características tiene? ¿Qué hay que darle? ¿Qué hay que suministrarle? ¿Un ángulo? Un ángulo y además una velocidad inicial. Si no hay velocidad, no hay movimiento de ningún tipo. Entonces diremos que el tiro parabólico es un movimiento de un proyectil que se lanza desde un punto fijo con determinada velocidad inicial, formando cierto ángulo con respecto a la horizontal. Cabe mencionar que el proyectil se encuentra todo el tiempo sujeto a la aceleración local de la gravedad y la trayectoria que describe es una parábola. Tenemos un punto fijo, es relativo porque el punto puede no ser fijo, puede tener el punto cierto movimiento, en cuyo caso ya tendríamos un movimiento combinado. Entonces aquí la idea es, bueno, ya sin meternos en tanta complicación, vamos a asumir que el punto va a estar fijo, punto desde el cual se inicia el tiro parabólico, es un punto, carece de movimiento, ¿no? Ya después del examen, veremos los restantes movimientos que antes de terminar el capítulo de cinemática de la partícula, veremos tiro vertical, caída libre, que son los movimientos verticales, y veremos los movimientos horizontales, movimiento rectilíneo uniforme y movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Y después veremos movimientos combinados, entonces donde vamos a combinar un tiro parabólico con algún movimiento, con algún tiro vertical o con caída libre, o incluso con otro tiro parabólico. Ya estaremos en el tema movimiento. Por lo pronto vamos a abarcar la clase de hoy a lo que es el tiro. Entonces, que quede muy claro que el tiro parabólico, para que haya tiro parabólico tiene que haber una velocidad inicial diferente del vector cero y un ángulo horizontal, que es un ángulo vertical, perdón, un ángulo inicial que forma la velocidad y la trayectoria, porque la velocidad tangencial, la trayectoria, lo forman con respecto a la horizontal. Vamos a hacer entonces el análisis, vamos a deducir las ecuaciones correspondientes al tiro parabólico y a dos puntos importantes, notables, que son los puntos A y B. Después deduciremos la ecuación de la trayectoria, obviamente la ecuación de una parábola, y con eso ya estaremos en condiciones de resolver algunos problemas. Muy bien. Vamos a empezar aquí. Ven bien el pizarrón. Ven bien el pizarrón. Vamos entonces a ubicar, el tiro parabólico, ya sabemos que es un movimiento bidimensional, con trayectoria bidimensional, es decir, un movimiento plano. Entonces vamos a pensar que el plano del movimiento sea el plano XY. Entonces tenemos aquí el eje Y, que es la vertical local,
el eje X, que es la horizontal local. X, aquí está el origen, aquí está el eje. Entonces, desde el origen, vamos a pensar que es desde el origen, vamos a lanzar el proyectil y va a describir una parábola. Ahí está. Profesor, Aquí está la parábola. ¿Qué pasó? ¿cree que pueda mover un poco la cámara a su derecha? ¿Creo? Sí, No creo. No creo, estoy seguro. Así. Ahí mero. ¿Primero? Sí, gracias. Entonces aquí está la trayectoria, es una parábola simétrica respecto a su eje. Aquí tenemos el eje de la parábola. ¿No es el mismo de siempre? Y aquí tenemos un punto B. Para que haya tiro parabólico, vamos a darle a la... ¿El número telefónico o el número de casa? ¿Me pueden guardar silencio, por favor? Gracias. De casa. Vamos a darle al proyectil una velocidad inicial, VO. Creo que sí, 48-16. Una velocidad inicial, VO. Vamos a formar un ángulo inicial, TKO, con respecto a la horizontal. ¿Sí? ¿Qué número es este? ¿El de la casa? Compañero Brandon, tu micrófono, bro. ¿No pueden guardar silencio? Interrumpen, por favor. Gracias. Entonces, fíjense. En estas condiciones, tenemos el punto A tiene dos coordenadas. Su abscisa es el alcance horizontal medio. Y su ordenada es la altura máxima. A su vez, el punto B, su abscisa, es el alcance horizontal total y su ordenada es 0. El movimiento pues va de izquierda a derecha, como indica la flecha. Tiene una rama ascendente del origen al punto A y una rama descendente del origen. Vamos a observar ahora el siguiente triángulo. Se forma aquí un triángulo rectángulo. Triángulo rectángulo cuyo ángulo, este ángulo es inicial, es el ángulo inicial. Y aquí tenemos la hipotenusa, es la rapidez inicial. El cateto horizontal es la componente horizontal de la velocidad. El cateto vertical es la componente vertical de la velocidad. ¿Sí? De ahí establecemos que la velocidad inicial la podemos expresar vectorialmente. La velocidad inicial, ¿sí? Entonces tenemos rapidez inicial, coseno del ángulo inicial, vector I, y su componente vertical tenemos rapidez inicial, seno del ángulo inicial, vector J, ¿no? Ahí obviamente vemos que BOX es BO coseno del ángulo, ¿no? BO coseno del ángulo, y similarmente BOY es BO seno del ángulo. Es el ángulo inicial. Ya está. Entonces, esa es la velocidad inicial, que es la que tenemos que darle necesariamente a la partícula, el proyectil. Y por otro lado, el vector de posición inicial es el vector 0. De posición inicial es el vector 0. El proyectil se lanza desde el origen, a menos que se indique otra cosa, que es la que habría que interpretar en cada caso. Obviamente, en un instante cualquiera, la partícula se encuentra, por ejemplo, en este punto, en un punto P. Aquí está la velocidad en un instante cualquiera, cuando la aceleración local de la gravedad. ¿Sí queda entendido?
Esto ya viene en las notas, no lo copien. Únicamente voy a hacer una corrección. Yo indiqué aquí alcance L máximo. Lo voy a corregir y es L total. Voy a corregir, se los paso en la tarde, ¿no? Ya tengan todo actualizado y eliminen los documentos que ya no sirvan y conserven los que están actualizados. Entonces se los voy a enviar en la tarde ya corregido. Por pronto no copien nada. Pongan atención. Vamos a deducir las ecuaciones de los parámetros cinemáticos. Aceleración, velocidad y vector de posición. Vamos a empezar con la aceleración. Todo el tiempo va a estar sujeto, por razones evidentes, a la aceleración local de la gravedad. Pues la aceleración es la local de la gravedad, ¿sí? Que nos indica el valor de 9.81 metros sobre segundo al cuadrado. El vector unitario J indica la verticalidad, el signo negativo indica el sentido descendente. Vamos a llamar la ecuación número 1. Vamos a integrar 2 veces y obtener respectivamente la velocidad y el vector de posición. Entonces vamos a empezar, ¿no? La aceleración sabemos que es la derivada de la velocidad respecto del tiempo, de donde separando variables, diferencial de velocidad es aceleración diferencial de tiempo. Entonces nos queda como diferencial de velocidad menos gravedad, diferencial de tiempo, vector J. La velocidad es la integral del diferencial de velocidad, es decir, la integral de menos gravedad diferencial de tiempo, vector J, más la velocidad inicial, que necesariamente es diferente. Pero pues vamos a sustituir velocidad para un instante cualquiera, nos queda menos gravedad, tiempo, vector J, y más la velocidad inicial, que es esta de aquí. En términos del horizontal, velocidad inicial, por seno del ángulo inicial, vector I, y su componente vertical es velocidad inicial, seno del ángulo inicial, vector. Simplifiquemos. Pues la velocidad para un instante cualquiera nos queda, su componente horizontal es esta de aquí, rapidez inicial, coseno del ángulo inicial, vector I, y las otras dos constituyen su componente vertical, rapidez inicial, seno del ángulo inicial, menos la gravedad local por el tiempo y vector J. Ya está deducida la ecuación correspondiente a la velocidad y obviamente para un instante cuántico. ¿Y queda claro? Vamos a discutir esta ecuación, la de la velocidad. Vamos a llamarle ecuación número 2. Aquí observamos, fíjense, observamos que la componente horizontal es constante, no así la componente vertical, que es función del tiempo. Lo negativo indica, que es donde aparece el tiempo, indica que la velocidad va disminuyendo conforme se va desarrollando el movimiento y se debe efectivamente a la acción de la gravedad. Vamos ahora a volver a integrar y establecer o deducir la ecuación del vector de posición. Entonces tenemos ahora lo siguiente. La velocidad es la derivada del vector de posición respecto del tiempo, de donde diferencial de vector de posición es velocidad diferencial de tiempo. Voy a pasar de allá arriba. O menos incómodo, ¿no? Aquí, ¿no? Entonces tenemos diferencial de vector de posición, velocidad es todo esto, ¿no? Velocidad inicial, coseno del ángulo inicial, diferencial de tiempo, vector I, más, segundo término, rapidez inicial, seno del ángulo inicial, diferencial de tiempo, vector J,
Profe, en la segunda ecuación es velocidad inicial por coseno, no es por coseno, Sí, no, está bien. sí, pero la segunda también es coseno menos la aceleración de la No. gravedad por tiempo, ¿no? Seno, Ah, es que en sus notas está como coseno. qué bueno que me dices. ¿En qué página está? En la 67. Bueno, qué bueno, te lo agradezco, ¿eh? Voy a Sí, corregir profe. y se los voy a enviar a todos, ¿no? Qué bueno, ¿no? Error de dedo, o sea, ¿no? Pues lo voy a corregir, ¿no? ¿Qué quedó aquí? Aquí queda menos gravedad, tiempo, diferencial de tiempo, vector J. Ahí está, ¿no? Vamos a ir desarrollando esto. Entonces, el vector de posición nos queda como la integral de diferencial de vector de posición, pues va a ser la integral de la suma de las tres integrales, ¿no? Integral de rapidez inicial, coseno del ángulo inicial, diferencial de tiempo, vector I. Tenemos la integral de velocidad inicial, coseno del ángulo inicial, diferencial de tiempo, vector I, más la integral de rapidez inicial, seno del ángulo inicial, diferencial de tiempo J, menos la integral de gravedad, tiempo diferencial de tiempo J, ¿no? Más una constante de integración, que es el vector de posición inicial. Entonces vamos a irlo calculando. Entonces tenemos vector de posición, ¿cómo nos queda? Rapidez inicial y el ángulo inicial son constantes. En primer término queda rapidez inicial, coseno del ángulo inicial, tiempo, vector I. Segundo término, ¿cómo queda? Rapidez inicial, seno del ángulo inicial, tiempo, vector J. Y el tercer término queda menos gravedad, queda menos un medio de la gravedad, tiempo al cuadrado, vector J. Vector inicial de posición, el vector de posición inicial es el vector cero, a menos que sin contrario. En este caso es el vector cero, ¿no? Pues ya resumiendo, nos queda en la componente horizontal es rapidez inicial, coseno del ángulo inicial, tiempo. La componente vertical. La componente vertical es rapidez inicial, seno del ángulo inicial, tiempo, menos un medio de gravedad, tiempo al cuadrado, y vector J. Ya está ahí la ecuación del vector de posición, que es la ecuación número 3. ¿Entendido? ¿Tiene algún comentario? Aquí tenemos la aceleración, que es constante y es la local de la gravedad. A ver, la velocidad es variable en función del tiempo, lo mismo el vector de posición. Los dos componentes, la horizontal y la vertical, son la componente horizontal siempre va a ir aumentando conforme transcurre el tiempo. Así la componente vertical va a ir aumentando, la altura va a ir aumentando, obviamente, la rama ascendente y va a ir disminuyendo en la rama descendente. ¿Sí queda entendido? Muy bien. Voy a hacer aquí una figura y vamos a analizar lo siguiente. Voy a borrar esto, ya vienen las notas, a excepción de lo que me preguntaste. Página 67, ¿no? Vamos a hacer aquí la figura y vamos a observar lo siguiente. Aquí tenemos nuevamente nuestro sistema coordenado cartesiano. Eje X, eje Y, aquí está el origen, y aquí está la trayectoria para seguir el movimiento, ¿no? Pues ya establecimos que hay dos puntos notables. El punto A está aquí,
y el punto B que se encuentra acá. El punto A es el vértice de la parábola. Quedó medio. El punto A es el vértice de la parábola y es el punto cuyas coordenadas, ¿cuáles son? Su abscisa es el alcance horizontal medio. ¿Está? Este es el eje de la parábola. Este es el alcance horizontal medio. Abscisa del punto A. La ordenada del punto A es la altura máxima. Y en relación al punto B, su abscisa es el alcance horizontal total. Y su ordenada es 0. Vamos a analizar estos dos puntos. Son puntos notables en la parábola. Y que obviamente es la trayectoria. ¿Qué podemos decir? ¿Qué ocurre en el punto A? A ver si le van dando la idea para que tengan algún ejemplo. Es la altura máxima que va a alcanzar La altura máxima, efectivamente. ¿Cómo son los parámetros? ¿Cómo es la velocidad ahí, en el punto A? Según tengo entendido, la velocidad horizontal es constante y la velocidad vertical es, si no mal recuerdo, 0. No. La velocidad no es 0 en ningún instante. ¿Qué ocurre en el punto A? ¿Cómo es la velocidad? ¿Cómo es el vector velocidad en el punto A? A ver si le atinan. ¿Va decreciendo la velocidad? Efectivamente. La pregunta es, ¿cómo es el vector velocidad en el punto A? Eso ya lo vimos. Descendente. ¿Cómo? Descendente. ¿Cómo es? ¿Cómo es el vector velocidad en cualquier movimiento? Tangente a la trayectoria. Por lo tanto, ¿cómo es en el punto A? Díganlo, ya está a la vista. Pues igual tangente, profesor. Por lo tanto, ¿cómo es el punto A? Hipotenusa no. Velocidad tangencial. Cualquier movimiento, la velocidad es tangente a la trayectoria en el punto en donde se encuentra la partícula, en el instante considerado. En este caso, en el giro parabólico, el punto A es un punto máximo. Es el punto de máxima altura. Por lo tanto, ¿cómo es la velocidad en este punto al ser tangente a la trayectoria? ¿Cero? No. Horizontal y por lo tanto efectivamente no tiene componente vertical. Ya le atinaste, al rato me das tus datos para anotarte en la lista negra. La velocidad, es decir, el vector, la velocidad como vector siempre es tangente a la trayectoria. En el punto A, dado que es un punto máximo, la velocidad es horizontal, por lo tanto, carece de componente vertical. Entonces, si anulamos tu componente vertical, obtenemos un tiempo. Y ese tiempo es el que va a emplear el proyectil o el cuerpo en moverse desde el punto de lanzamiento, que es el origen, hasta el punto. Así que es este tiempo de ahí. Vamos a llamarle TA. Si ese tiempo lo sustituimos en el vector de posición, ¿qué resultados obtenemos? La velocidad horizontal. En el vector de posición, no en la velocidad. ¿Qué resultados obtenemos? ¿La magnitud? No. ¿De qué? Tenemos razón. Si ya calculamos, si ya habremos determinado el tiempo que va a emplear el proyectil en moverse desde el origen hasta el punto A, un tiempo TA, y ese tiempo lo sustituimos en la ecuación del vector de posición, ¿qué es lo que obtenemos? La posición del proyectil. ¿Pero qué? Su altura En un máxima. instante dado. La altura,
Es decir, Altura máxima. la componente horizontal que es la abscisa, que es el alcance horizontal medio, y la componente vertical, que es la ordenada, es la altura máxima. ¿Sí me explico, no? Esos son los parámetros del punto A. Entonces vamos a calcularlo a continuación. Entonces vamos a igualar a cero la componente vertical de la velocidad y la vamos a sustituir en las dos componentes del vector de punto. Entonces vamos a irlo desarrollando. Voy a borrar esto aquí para arriba. Tenemos lo siguiente, pongan todo el mundo atención. El punto A, obviamente es el de máxima altura. ¿Qué va a ocurrir ahí? Tenemos rapidez inicial, seno del ángulo inicial, menos la gravedad por el tiempo, igual a cero. Por lo tanto, el tiempo que llamamos EA, ¿cómo queda? Entonces, queda como la rapidez inicial, seno del ángulo inicial, entre la aceleración local de la gravedad. ¿Sí? Vamos a llamarle ecuación número 4, llamarle de alguna forma. Vamos ahora a sustituir 4 en 3. La ecuación del vector de posición, borro lo de aquí. Tenemos lo siguiente, a ver cómo resulta, ¿no? R, ¿cómo queda? Rapidez inicial, coseno del ángulo inicial, el tiempo es TA, que es rapidez inicial, seno del ángulo inicial de la gravedad local al tiempo, ¿no? Vector I. En J, ¿qué tenemos? Rapidez inicial, seno del ángulo inicial, ponerlo así, ¿no? Rapidez inicial, seno del ángulo inicial y tiempo, ¿no? Es de aquí, rapidez inicial, seno del ángulo inicial de la gravedad, menos un medio, voy a poner aquí como corchete, ¿no? Un medio de la gravedad local, tiempo al cuadrado, que es de aquí. Entonces nos queda rapidez inicial, seno del ángulo inicial de la gravedad local y todo esto al cuadrado. El vector J. Todo lo que sigue, pues es obviamente sí, un poco de agua, ¿no? Claro, ¿no? Tú vamos a ver cómo queda. Profe, entonces, velocidad inicial por seno del ángulo inicial es todo sobre gravedad, ¿verdad? ¿Dónde? Todo se está dividiendo sobre gravedad. ¿Pero? Ok. Sí, aquí está, ¿no? No, vamos primero con este término. Aquí nos queda rapidez inicial al cuadrado. Aquí, ¿no? Seno del ángulo inicial o seno del ángulo inicial de la gravedad, ¿no? Y, ¿no? Vamos a ver qué pasa con el segundo, ¿no? Aquí tenemos rapidez inicial al cuadrado, seno cuadrado del ángulo inicial de la gravedad, menos lo de acá. Menos que tenemos aquí rapidez inicial al cuadrado, seno cuadrado del ángulo inicial de dos gravedades. Esto ya queda así, ¿no? Vector J, ¿no? Es más, se puede simplificar, lo ven aquí abajo, ¿no? Entonces, ya queda así. Rapidez inicial al cuadrado, seno del ángulo inicial, o seno del ángulo inicial de la gravedad. Y aquí, ¿cómo queda? Algo entre G menos algo entre 2G, pues nos queda un entero menos un medio, nos queda un medio. Si tenemos un peso y gastamos un tostón, pues nos órale el tostón. Pues nos queda aquí simplemente rapidez inicial al cuadrado, seno cuadrado del ángulo inicial, entre 2 veces la gravedad. Queda así. Entonces, el primer término
que es la componente horizontal del vector de posición. Estamos ya en el punto A. Este primer término que es la abscisa, que es el alcance horizontal medio, y el segundo término que es la componente vertical del vector de posición, es la ordenada, que es la altura máxima. ¿Sí queda entendido? Pues vamos a ponerlo aquí como resultado. Pues en el punto A vamos a establecer el alcance, digamos, vamos a ponerlo aquí así. El alcance horizontal medio es este de aquí, rapidez inicial al cuadrado, seno del ángulo inicial, o seno del ángulo inicial. Y la altura máxima queda como rapidez inicial al cuadrado, seno cuadrado de el ángulo inicial y entre 2 veces la gravedad. Obviamente el alcance horizontal medio y la altura máxima son las coordenadas del punto. Ya quedó. Vamos ahora a analizar el punto B. A ver si tienen algún comentario por lo pronto. No, profe. ¿Todo bien? ¿Bien entendido? Vamos a analizar ahora qué es lo que ocurre en el punto B. Vamos a ver, en el punto B, ¿qué ocurre? En el punto B, ¿cómo es el vector de posición? A ver, vayan dando ideas, ¿no? ¿Cómo es el vector de posición del punto B? El punto B está aquí, está. Es el punto de alcance horizontal total. Sí, efectivamente. Ahora, ¿cómo es su vector de posición? Es 0. No, Cero, ¿cómo va a ¿eh? ser 0? Si Componente fuera 0, vertical. estaría este punto. Máximo. No, tampoco. Es horizontal. El vector de posición en el punto B es horizontal. Por lo tanto, carece de componente vertical. Eso es lo que hay que razonar. Entonces vamos a irlo indicando. El punto B vector de posición de cualquier punto, ¿no? Entonces la componente vertical va a ser 0. Entonces tenemos la rapidez inicial, seno del ángulo inicial, tiempo, menos un medio de la gravedad, tiempo al cuadrado. Esto va a ser 0, ¿no? Si ahí despejamos el tiempo, pues va a ser el tiempo que va a dar el proyectil en moverse desde el origen, que es el punto de lanzamiento, hasta el punto de interés, que es el punto B, ¿sí? Obviamente, como el tiempo parece al cuadrado, pues vamos a obtener 2 raíces, tenemos que aceptar una y desechar la otra, ¿no? Entonces vamos a realizarlo, ¿no? Entonces tenemos menos un medio, gravedad, tiempo al cuadrado, más velocidad inicial, seno del ángulo inicial, por el tiempo igual a 0. Vamos a factorizar el tiempo. Entonces nos queda menos un medio de gravedad por el tiempo, más rapidez inicial, seno del ángulo inicial, todo esto igual a 0. Y aquí obviamente va a haber un tiempo T1 igual a 0, un tiempo imaginario. O sea, no puede ser que en el mismo instante el movimiento en el origen llegue el proyectil al punto B en un mismo instante. Eso es físicamente imposible. Entonces, esta solución la desechamos. La que vamos a aceptar o adoptar es la que está aquí. Entonces tenemos menos un medio de la gravedad. Vamos a ponerlo así. Gravedad por el tiempo igual a rapidez inicial, seno del ángulo inicial. Ya despejamos el tiempo. Vamos a llamarle TB, aludiendo que es al punto B. Entonces tenemos rapidez inicial, seno del ángulo inicial, entre 2 veces la aceleración local, ¿sí? Que es el tiempo que va a emplear el proyectil, que se va a tardar el proyectil en moverse desde el origen, que es el punto
desplazamiento hasta el punto. Y observemos, este tiempo es el doble del que había empleado para llegar al punto A. Entre 2G. Va a ser el doble, el tiempo va a ser el doble, ¿no? ¿Qué vamos a hacer ahora a continuación? Vamos a sustituir este tiempo en la ecuación del vector de posición y vamos a obtener, obviamente, las coordenadas del punto B, su ordenada y la altura, que es 0, eso ya se sobreentiende, su abscisa es el alcance horizontal total, ¿sí? Bueno, me paso de aquel lado para abrirme cancha. Ya hago aquí el desarrollo. Vayan ustedes observando. Vamos a sustituir TV en la ecuación 3. Estamos sustituyendo TV en la ecuación 3. Aquí llegamos. R, ¿cómo va a quedar? Fíjense. Rapidez inicial, coseno del ángulo inicial, el tiempo es TV, de aquí. Rapidez inicial, seno del ángulo inicial, entre dos veces la gravedad local. La componente es la que interesa. La otra se va a anular. Puedo sustituir, pero se va a llegar a 0. Al final de cuentas, ¿no? No tiene caso. Va a quedar más 0J, ¿no? Eso sobreentiende que la altura es 0. Entonces prevalece únicamente la componente horizontal. Obviamente se le alcance al total. Entonces nos va a quedar R igual, va a ponerlo ya como claramente el alcance horizontal total. ¿Cómo queda? Es inicial al cuadrado. Bueno, aquí. Quedó algo raro aquí, ¿no? Pero aquí quedó dos veces. No es que estaba aquí, eran 2. No, es que sí, esto queda así de esta manera. El tiempo TA, ya lo habíamos calculado, y era rapidez inicial, seno del ángulo inicial entre la gravedad. Para el punto A, y llegar al punto B va a ampliar el doble de tiempo. Aquí está. Aquí voy lo voy a corregir, ¿no? Aquí pues tenemos que el vector de posición R, ¿cómo va a quedar? Nos va a poner nada más la componente horizontal, que es la abscisa del punto B, que es el alcance horizontal total. Tenemos rapidez inicial, coseno del ángulo inicial, está el tiempo que es este de aquí, que nos quedan 2 veces, rapidez inicial, seno del ángulo inicial de la gravedad local. Simplificando, ¿cómo nos queda? 2 veces la rapidez inicial, seno del ángulo inicial, coseno del ángulo inicial de la gravedad. ¿Sí? Sería velocidad inicial al cuadrado, ¿no? A eso iba, gracias. Queda así. Es el alcance horizontal total. Yo lo había llamado máximo, sin embargo, rectifico, y no necesariamente es máximo. Vamos a ver después bajo qué condiciones ese alcance horizontal total va a ser máximo en función del ángulo para una velocidad inicial dada. Lo veremos al rato al resolver problemas, ¿no? Eso también lo podemos escribir, por lo pronto esto lo podemos escribir de la siguiente manera. La rapidez inicial al cuadrado, y anotamos aquí el seno del ángulo doble, seno de 2θ inicial, entre la gravedad. Aquí estamos aprovechando una identidad trigonométrica que nos dice que 2 veces el producto del seno por el coseno de un mismo ángulo es el seno del ángulo doble. ¿Esto por qué? No interesa, eso lo podemos ver en algún libro trigonométrico, ¿no? Simplemente estamos aprovechando esta identidad trigonométrica. ¿Sí? Entonces, finalmente ya hemos llegado a este resultado, que es el alcance horizontal total. Ya está. ¿Algún comentario por lo pronto? No, profe.
¿Ah? ¿Todo bien? Muy bien. Vamos a continuación vamos a deducir la ecuación de la parábola. La ecuación de la parábola vamos a expresar y en función de x, donde x es la abscisa de cualquier punto de la parábola y y es la ordenada de cualquier punto de la parábola. Y vamos a eliminar el parámetro tiempo. Fíjense. Bueno, voy borrando esto, ¿no? De una vez para abrirme cancha de este lado. Vamos a ver qué resulta, ¿no? Vamos a escribir aquí la expresión del vector, la componente horizontal del vector de posición, que es la x. X es rapidez inicial, coseno del ángulo inicial por el tiempo. Vamos a llamar la ecuación A, por llamarle de alguna manera. Y la y es la componente vertical. Tenemos y igual a rapidez inicial del ángulo inicial por el tiempo menos un medio de la gravedad tiempo al cuadrado. Vale, ¿no? Está. Vamos a hacer ahora, vamos a despejar el tiempo de la ecuación A. El tiempo nos queda como rapidez inicial, como x de rapidez inicial por coseno del ángulo inicial. Vamos a llamarle C, pero vamos a sustituir C en B. Vamos a ver cómo resulta la Y. Y nos queda como rapidez inicial, seno del ángulo inicial, seno del ángulo inicial, tiempo que es este de aquí, nos queda X. Aquí tenemos rapidez inicial, coseno del ángulo inicial. Menos un medio, la gravedad. Aquí aparece la gravedad y tiempo al cuadrado. X cuadrada entre rapidez inicial al cuadrado, coseno cuadrado del ángulo inicial. Vamos a simplificar. ¿Qué ocurre? Cancelan la rapidez inicial, seno entre coseno, pues es la tangente, ¿no? Tangente del ángulo inicial, aquí aparece la X, menos un medio, y aquí aparece la gravedad, vamos a ponerlo así, aquí aparece la gravedad, rapidez inicial al cuadrado, coseno cuadrado del ángulo inicial, aquí aparece X cuadrado, ya está. ¿Sí? Vamos a analizar esta ecuación, que es la ecuación de la parábola, en donde obviamente no aparece el parámetro tiempo. ¿Sí? Vamos a identificar cada elemento. Pues, ¿qué es la aceleración local de la gravedad? Zeta O es el ángulo inicial, BO es la rapidez inicial, y la X es la abscisa de cualquier punto de la parábola, y E es la entrada de cualquier punto. Obviamente también podemos hacer una representación gráfica, voy a ponerla de este lado. Una representación gráfica precisamente de la parábola. Vamos a decir que aquí está el eje Y, aquí está el eje X, no es el eje Y. Vamos pensando primero por acá, ¿no? Por acá. Aquí viene la trayectoria. La parábola viene, digamos así, movimiento de derecha a izquierda. Aquí está la directriz. Aquí está el foco, ¿no? Bueno, es la directriz F, el foco, el eje, ¿no? El vértice. Podemos que la parábola es el lugar geométrico de los puntos en el plano que equidistan un punto fijo, que es el foco, y de una recta fija, que es la directriz. ¿Sí?
Aquí tenemos el vértice de la parábola. Ya sin meternos en profundizar sobre el tema parábola, pues ya tenemos aquí la ecuación. Lo único que tenemos que hacer es aplicarla para resolver problemas. ¿Sí que entendemos? Profe, ahí falta un 2, ¿no? Gracias. Gracias. Esto, ¿no? Esto ya. Gracias. Podemos poner aquí entre paréntesis, ¿no? Sí. Ya está. ¿Algún comentario? ¿Nada? ¿Todo bien? No, profe. Todo bien, profe. Todo bien, ¿no? Vamos a resolver algunos ejercicios que son aplicaciones, ¿no? Que son de tipo deportivo. Béisbol y básquetbol y todo eso, ¿no? Y la aplicación son obviamente aplicaciones de la parabólica, ¿no? Vamos con el primer ejemplo, el ejercicio número 1, no lo anoten, ya vienen las notas. Lo siguiente, un jugador de béisbol patea una pelota desde una altura de 85 centímetros. Pues lo voy representando, ¿no? Voy a escribir por acá la ecuación de la parábola para que no la perdamos de vista. Disculpe, profesor, ¿puede hacer un poquito más atrás su cámara o un poco a su derecha, por favor? ¿Sí? Primero. Ahí. Es que no se ve un pedazo de donde está escrita en las... A ver, ahí. Un poquito más a la derecha. Se lo voy a borrar. Voy a escribir aquí arriba. De la parábola. Pues ya ven bien. Sí, se ve, profe. Entonces vamos a plantear el siguiente problema. Problema número 1. Tenemos lo siguiente. Aquí está el eje X. Aquí está el eje Y. Origen, ¿no? El problema dice lo siguiente. La enunciado dice lo siguiente. Un jugador de béisbol patea una pelota desde una altura de 85 centímetros. Desde este punto. ¿Sí? Con un ángulo de 40 grados respecto a la horizontal. Es decir, aquí tenemos la horizontal y la trayectoria forma un ángulo de 40 grados. Si su alcance horizontal total es de 130 metros, es decir, vamos a tener lo siguiente. Aquí está la trayectoria. Digamos, ¿no? Entonces, el alcance horizontal total es de 130 metros. El alcance horizontal total es de 130 metros. Y a 125 metros se encuentra la barda del campo de béisbol. A 125 metros. Digamos que estuviera por aquí. Estuviera aquí. Vamos a representarla con color anaranjado. ¿Por qué con color anaranjado? Pues pensemos que es un muro de mampostería de tabique rojo recocido. Y pues para los que vayan para construcción, pues podrá interesar. Esta es la famosa barda. ¿Sí? 125 metros. Y esta barda tiene una altura de 450. Entonces se pregunta si logró conectar un home run. Un home run consiste en que la pelota se por la barda. Voy a leer nuevamente el enunciado. Un jugador de béisbol batea una pelota desde una altura de 85 centímetros y con un ángulo de 40 grados. Su alcance horizontal es de 130 metros
y a 125 metros se encuentra la barra del campo de béisbol, la cual tiene una altura de 4,5 metros, se pregunta si logró o no conectar un jonrón, es decir, si logró o no la pelota saltar. Obviamente la velocidad inicial viene aquí. Simplemente se pregunta si la pelota logró o no saltar la barra. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que pensar en un punto P que está en la misma vertical de la barda, precisamente a cierta altura por arriba de ella, a una altura que obviamente desconocemos, va a ser una altura Y. Y vamos a aplicar la ecuación de la parábola. ¿Qué elementos intervienen? O puedo escribir aquí la ecuación del alcance horizontal total. Queda como rapidez inicial al cuadrado, seno de 2 veces el ángulo inicial entre la gravedad. ¿Sí? Ya está. Esta altura, este alcance horizontal total lo conocemos, es de 130 grados. ¿Qué más conocemos? Conocemos el ángulo, y lo que no conocemos y vamos a deducir es precisamente la rapidez inicial. ¿Sí me explico, no? Hagámoslo entonces. De este lado, entonces tenemos lo siguiente, que la rapidez inicial, ¿cómo va a quedar? Ya si ya despejando nos queda como la raíz cuadrada positiva de quién. Nos queda en el numerador la gravedad y el alcance horizontal total. Y en el denominador aparece el seno del ángulo doble. Vamos a sustituir. Entonces tenemos que la rapidez inicial, ¿cómo va a quedar? Raíz cuadrada positiva. Aquí tenemos 981 metros sobre segundo al cuadrado, que es la gravedad local, y el alcance horizontal total es de 130 metros entre el seno del ángulo doble. El doble de 40 es 80 grados. Y el valor que resulta únicamente de la raíz positiva es de 35,98 metros. Tenemos que darle forzosamente esa velocidad. No es que le demos esa velocidad, sino que si ya está dado el alcance horizontal total, la velocidad ya queda obligada, ya queda a la de a fuerza, ¿no? ¿Qué es lo que tenemos que hacer ahora? Simplemente aplicar la ecuación de la parábola, ¿sí? A ver si conocemos la información. El ángulo inicial lo conocemos, es de 40 grados. La gravedad local, obviamente, también. La rapidez inicial es la que acabamos de calcular. La X, ¿cuál es? Es la abscisa del punto P, que son estos 125 metros que se encuentran de distancia horizontal entre el jugador y la barda. Y la Y es la altura, es la altura del punto P. La Y. Entonces, esta Y que calculemos en la ecuación, la tenemos que comparar con la altura de la barda. Entonces, si es mayor, si logró la barda. No podía estar por aquí. Algo así, llegara por aquí, ¿no? Así. Ya con eso sería suficiente. ¿Ya entendió? Puede que llegara aquí así, ya, sin entrar en ese detalle. Pues vamos a pensar que si la altura Y calculada es mayor a la altura de la barda, entonces sí la libramos, si logró la pelota saltar la barda. En caso contrario, pues, ¿no? ¿Sí queda entendido? ¿Tiene algún comentario por lo pronto? ¿Está todo bien? Procedamos a calcular, entonces, ¿no? A ver, voy a calcular aquí. Fíjense. En el caso, la Y, que es la H, vamos a poner la H del punto P o simplemente la Y, que es la altura ordenada del punto P, la voy a calcular con la ecuación. Fíjense, aquí abajo lo estoy calculando, tenemos tangente del ángulo inicial, es tangente de 40. Y 125 es la X, ¿no? Que es esta.
abscisa del punto 25 metros. Menos, clásico corchete, pongo arriba la gravedad local, abajo tenemos 2 veces la rapidez inicial al cuadrado, que es 35,98 por 4. Coseno cuadrado, el ángulo inicial, que es 40 grados. Aquí anotamos la x cuadrada, que es 125 al cuadrado. ¿Qué más? Fíjense, aquí hay que interpretar. La pelota se está lanzando desde este punto. Tiene aquí una altura, una cierta altura de 85 centímetros. Así viene el enunciado del problema. Dice, un jugador de béisbol patea una pelota desde una altura de 85 centímetros. Por lo tanto, le tenemos que sumar estos 85 centímetros. Pues no vamos a aplicar la ecuación de la parábola así nomás sin pensar, ¿no? Sino que tenemos que interpretar el problema y razonar y pensar, es decir, no dejar de tomar en cuenta esa, ¿no? Podría ser una mayor o menor altura, como sea, pues siempre hay que tomarlo en cuenta. Entonces, los resultados que se obtienen, ya los tengo aquí calculados. El primer término es 104,88 metros. Segundo profesor, término, le aumentamos el 0,85 metros donde empezó. así es. Ok, gracias. Si no, pues estaríamos pensando en que lanzó desde el origen. Ahorita lo explico, ¿no? Menos el segundo término es 100 metros con 88 centímetros. Y el tercer término son los 85 centímetros. Si ven estos dos términos, ¿cuál es la diferencia? Son 4 metros. 4. Si omitimos este término, entendemos aquí nada más los 4 metros, estamos suponiendo que lanzamos la pelota desde el origen. ¿Qué va a pasar? 4 es menor a 4,50. La pelota no logrará saltar la base. Pero ¿cuál va a ser esta H total? La Y total van a ser 4,85. Vamos a ponerlo aquí. La Y es 4,85 y que obviamente es mayor a 4,50. Van a ser 35 centímetros más, por lo tanto, la pelota sí logró saltar la base. Y sí logró conectar un home run. ¿Sí que entendido? Podríamos darle menor altura. ¿Cuál sería la altura mínima? Pues serían los 50 centímetros, como mínimo. Si nos metemos ya en el detalle de que viene, voy a dibujarlo aquí, a la barda, digamos, pues podría llegar aquí así, la rebota, ¿no? Tiene que ser un poco mayor. ¿Qué tanto mayor? No sabemos. Habría que ser un estudio más detallado. Vamos a pensar que tuviera que ser unos, ¿qué les parece? 5 centímetros mayor. Entonces, teníamos esos 5 centímetros, tendría que tener la Y, tendría que ser de 4,55. O sea, darle inicialmente una altura de por lo menos 55 centímetros. ¿Sí? Si no, no la libra. ¿Sí me explico? ¿No? Entonces, no tendría que ser exactamente igual, no, un poquito mayor, ligeramente mayor, lo digo tentativamente, 5 centímetros. Aquí, ¿cuánto fue mayor? Fueron 35, sí la libró. ¿Me explico, no? Aquí lo importante es que analicemos el problema y no olvidemos de omitir no omitamos no olvidemos de colocar, bueno, yo decía de omitir, no me equivoqué, no olvidemos de incluir este término. ¿Me explico, no? ¿Cómo ven? Interesante, ¿no? Oiga, profe, No. ¿dónde salió el 25,98 que está adentro del corchete? Es 35. Es que en las notas viene 25, por eso me confundí. Pero es la rapidez inicial, ¿no? ¿De 25? Sí, en las notas dice 25. ¿Qué página está? Sí, en la 73. 73. Gracias, Pero es la rapidez inicial, ¿no?
Sí, la rapidez inicial la calculamos en función del alcance horizontal total. Ah, ok. Gracias, profe. Muy bueno que detecten cualquier cosa rara, díganme, por favor, se los agradezco porque es difícil hacer notas. Pero bueno, nosotros estamos sujetos a... Muy bien, ¿tienen alguna duda al respecto? Yo solo una. Cuando calculó la velocidad, la rapidez inicial, le puso el ángulo 2 veces, lo tomó como 80. Ajá. ¿Por qué se toma como 80? No. Es el doble. Aquí está, mira. ¿Dónde está? 2 veces el ángulo inicial. ¿Está? Ah, ya. Es que no alcanzaba a ver, perdón. Sí, es el ángulo doble. ¿Qué más? ¿Alguna otra duda? ¿Cómo ven la clase? ¿Voy rápido o voy lento? ¿Cómo ven? Muy bien. La rapidez alta, baja, adecuada. Muy bien, profe. Está bien, profe. Vamos a hacer otro ejercicio, además son similar. Luego otro de básquetbol, ¿no? Y bueno, vamos a empezar con el ejercicio número 2, que consiste en lo siguiente. A ver, tenemos aquí nuevamente los ejes, ¿no? El eje X, la vertical, y el eje Y es la vertical. La trayectoria va a estar así. Va a estar así. El punto B. Aquí tenemos la velocidad inicial y el ángulo inicial. Tenemos además una distancia entre el origen y el punto B, es el alcance horizontal total, es de 122 metros y medio. Entonces, por el enunciado dice, determinar el ángulo inicial θ0 con el que debe lanzarse un proyectil para dar en el blanco B de la figura indicada, sabiendo que la velocidad inicial es de 49 metros sobre segundo. Calcular también el ángulo con el que se obtendrá un alcance horizontal total máximo. Vamos a resolver la primera parte. ¿Qué datos tenemos? Tenemos la velocidad inicial, ponerlo aquí arriba, ¿no? Que es de 49 metros sobre segundo. La inicial. Y conocemos el alcance horizontal total. Y vamos a escribir la ecuación del alcance horizontal total, que es velocidad inicial al cuadrado, seno del ángulo doble, es el ángulo inicial entre la gravedad, y son los 122.50. Es dato del problema, ¿no? ¿Qué hacemos ahí? Despejamos, lo único que no conocemos es el ángulo. Conocemos la rapidez inicial, que es esta, y el alcance horizontal total. Es el L total, ¿no? Tenemos la gravedad total, la gravedad local, y deducimos el valor del ángulo θ inicial. Entonces vamos a despejar, entonces tenemos seno de 2 veces el ángulo inicial. ¿Cómo nos va a quedar? Como el eje, el total por la gravedad, entre la rapidez inicial al cuadrado, ¿no? Tenemos 122.50, 981, aquí con 9 al cuadrado, ¿no? Está, ¿no? Está correcto, ¿no? Ya hacemos el cálculo y nos da 0.50. Es el seno, ¿no? Entonces, tenemos que 2 veces el ángulo doble es el ángulo cuyo seno
es 0.5, ¿no? Vamos a ver cómo. Bueno, aquí tenemos que 2 veces el ángulo inicial es 30 grados. Va a tener 2 valores, que son 30 grados y 150. Aquí lo representamos a partir de la rama positiva del eje X y midiéndolos en sentido antihorario, los 30 grados estarían como por aquí. 150 estarían, 30 y 50, ¿no? El ángulo doble. Entonces, el ángulo sencillo pues, son las respectivas mitades. Van a ser 15 y 75 grados. Entonces, con cualquiera de estos 2 ángulos que le demos, y con esta velocidad, vamos a hacer que llegue a 122 metros y medio por delante del punto de lanzamiento. Resuelto el problema. ¿Sí que ha entendido? Entonces, profe, cuando multiplicamos lo que es sería el arcoseno de 50, ¿no? Punto 50. Exactamente. Ok, gracias. Ya, pues el ángulo el inicial pues es el ángulo simple, la mitad del ángulo doble. Nada más, ¿no? Vamos a resolver el segundo inciso. Entonces, cabe preguntar cuál es el valor del ángulo inicial para que el alcance horizontal total sea el máximo posible. A ver, vayan dando ideas. Vayan participando. Repito la pregunta. ¿Cuál es el valor del ángulo inicial, ángulo teta inicial, no ángulo doble, el ángulo teta inicial, de tal manera que para una velocidad, una rapidez inicial dada, el alcance horizontal total sea máximo? ¿Qué? Ya. ¿Por qué? Es decir, El ángulo máximo, ¿no? es decir, si vemos aquí, fíjense, tenemos seno del ángulo doble para que el alcance horizontal total sea máximo, el seno del ángulo doble tiene que ser la unidad, ¿no? Entonces el ángulo doble es 90 grados, el ángulo sencillo es 45 grados. O sea, esto que tenemos aquí tiene que ser forzosamente la unidad para que el alcance horizontal total sea el máximo posible. En caso en general, pues no va a ser la unidad, el alcance horizontal total pues no va a ser el máximo, va a ser menor al máximo. Buena respuesta, luego me envías un mensaje con tus datos, ¿no? Por favor, para anotarte en la lista negra, ¿no? El color que sea, ¿no? Vamos a aplicar esto a este problema. Entonces tenemos que, si en vez de darle el ángulo de alguno de estos ángulos, de 15 estaría por aquí así, y 75 por acá. Vamos a darle 45. El alcance horizontal total máximo, en este caso máximo, ¿cómo va a quedar? Rapidez, tenemos la rapidez inicial 49 al cuadrado, ¿no? Entonces ya nos queda la unidad entre la gravedad, entre 981, que es la gravedad, ¿no? Vamos a ver cuánto resulta ahí. 49 al cuadrado entre 981, 244,75 metros. Es como el doble, ¿no? Casi, ¿no? 125. Sí, el doble, más o menos, sí, el doble. ¿Sí que entendido? Entonces, siempre que demos un ángulo de 45 grados, a una velocidad dada, si el alcance horizontal total va a ser. ¿Cómo ven? Entonces, hagan ustedes de tarea un ejercicio para anexar a la tarea 1B, ejercicios igual a este segundo, bueno, unos 2 ejercicios de este tipo. El primer ejercicio va a ser con un ángulo inicial de 30 grados. Bueno, anotando, ¿no? Ejercicio número 1 de la tarea,
Ángulo inicial, teta O, 30 grados. Más bien es el del béisbol. No es este, sino el del béisbol. Entonces el jugador le da un ángulo inicial de 30 grados. La altura de su mano va a ser 1,20 m, 1,20 centímetros. Y la distancia horizontal entre el jugador y la barda es de 125 metros, ¿no? Es el problema número 1. El problema número 2 va a ser lo siguiente. La distancia, ¿cuánto dijo? La misma, 125 metros del jugador y la barda, ¿no? Y para el ejercicio 2, vamos a pensar en un ángulo inicial de 42 grados. Una altura inicial de la mano del jugador será ahora de 90 centímetros. Y pensemos ahora la X, la distancia horizontal entre el jugador y la barda es de 120 metros. Teta inicial, 42 grados, H inicial, 90 centímetros y la X de 120 metros. Calcularlo, determinar si el jugador logró, si la pelota logró o no saltar la barra. Nada más, ¿no? ¿Un comentario? Dijo 90 centímetros, ¿verdad? La del segundo. El segundo 90. Voy a chapar, ¿no? Profe, ¿me podría explicar otra vez lo del arcoseno del 50? Que sale lo que es 150 y 15 y 75. Por favor. Perfecto. ¿Qué información tenemos? Tenemos la velocidad, la rapidez inicial. Conocemos el alcance horizontal total. No es el máximo, ¿no? Aquí está la rapidez, 49 metros sobre segundo. El alcance horizontal total, 122 metros y medio. Aquí vamos bien, ¿no? La gravedad, o sea, el valor usual. Entonces, lo que no conocemos es el ángulo inicial. O sea, que el seno de 2 veces el ángulo ya nos da este punto, este valor. ¿Sí? Entonces, el ángulo doble es el ángulo con menos este valor. Y nos dan estos dos valores. ¿Sí que entendió? Pero ¿por qué 30 y 150? Porque son ¿cuánto difieren entre sí? O sea, sí son. Porque, o sea, el resultado es 30 y difiere por 150. Nos difieren en 120, ¿no? El ángulo doble. O sea, estos de aquí, ¿no? Estos difieren en 60, que es la mitad. Vamos a hacer en la calculadora, ¿no? Cuyo seno es 0.5, 30. Pero la calculadora no da el 150, entonces lo tenemos que razonar, ¿no? Tienes consulta en un libro de trigonometría, el ANFOS es muy bueno. Oye, el 150 es un ángulo obtuso. ¿A qué de 180? Como 180. 30 y 150. Suman 180. Esto suma 90, la mitad. O sea, el 30 y el 150 son suplementarios. El 15 y el 65 son complementarios, ¿no? Ok. Pues que las calculadoras están muy limitadas. La calculadora nada más es este valor. También sabemos que es este. ¿Eh? Ya la mitad, ¿no? Sí, quedó claro. Sí, profe. Búscalo en el ANFOS de trigonometría. Viene muy bien explicado. Del famoso círculo. Muy bien, ¿alguna otra duda o comentario? ¿Nada? ¿Todo bien?
Muy Todo bien. bien, profe. Vamos a pasar a hacer otro ejercicio de otra aplicación diferente, que es en el básquetbol. Entonces, pues, obviamente se trata pues, de la canasta, ¿no? No, esa también aplicación de la ecuación de la parábola. Voy a borrar. Voy a hacer otro. Vamos a representar aquí el piso del gimnasio, ¿no? Horizontal, ¿no? Vamos a poner aquí la estructura de la canasta, que está, digamos, el poste, obviamente vertical. Aquí está la tabla. Aquí está la canasta, ¿no? Un hiperboloide, ¿no? Un hiperboloide de revolución de una canto, ¿no? De una hoja, ¿no? Lo queremos ver geométricamente. ¿Dónde está el jugador? Aquí, ¿no? Porque es más difícil dibujar figuras humanas, ¿no? Ahí está, ¿sí? Entonces está ubicado a una cierta distancia horizontal de la canasta. Tenemos este punto. Para lanzar la pelota, obviamente el tiro parabólico, la pelota tiene que llegar aquí. Es evidente que la velocidad inicial, lo cual es evidente, y aquí está el ángulo inicial, θ inicial. Y obviamente aquí el jugador se encuentra a cierta altura h minúscula respecto y h mayúscula es la altura de la canasta. Vamos a ponerlo aquí así. Digo, a altura no es que tenga que llegar exactamente. Voy a hacer un zoom para representar la propiamente dicha. Está exagerado, ¿no? Pues obviamente no es que la pelota tenga que llegar a este nivel. Luego llega por aquí y se rebota, ¿no? Sino que tiene que llegar un poco más arriba. ¿Qué tanto más arriba? Quién sabe, ¿no? Pero vamos a asumir que es esta altura h mayúscula, nada más. Y vamos obviamente a aplicar la ecuación de la parábola. Entonces, como dice el problema, voy a leer el enunciado del problema. Dice, un jugador de básquetbol se encuentra a 15 metros de la canasta. Horizontales, ¿sí? 15 metros de la canasta, la cual tiene una altura de 6 metros. Y lanza la pelota con un ángulo de 28 grados. La altura de la mano del jugador es de 2 metros. Más o menos algo estándar, ¿no? Digamos, ¿no? Para una estatura media, o promedio, pues está realista el dato, ¿no? Entonces vamos a determinar la velocidad inicial o la rapidez inicial de tal manera que el jugador logre meter la pelota en la canasta. Pues es obvio, ¿no? La trayectoria pues es esta de aquí. Viene así de esta manera, ¿no? No interesa cuál es el punto de máxima altura y el punto de alcance horizontal total, sino lo que interesa es que meta la pelota. Nada más, ¿sí? Entonces vamos a aplicar nuevamente la ecuación de la parábola. La voy a escribir aquí. Bien, es igual a gente de θ inicial x menos gravedad 2 veces raíz inicial al cuadrado, coseno cuadrado del ángulo inicial, y aquí parece x cuadrado, ¿no? Esta es la ecuación, vamos a aplicarla, ¿no? Vamos a irla haciendo, ¿no? Tenemos que identificar las variables, que es lo que conocemos. Conocemos la D. Esta D que son los 6 metros, es la distancia horizontal entre el jugador y la canasta. Tenemos que ubicarlos en este punto.
vamos a llamarle punto P. Es el punto en el que tenemos que enfocar nuestra atención. Su abscisa, X, la distancia D, que es de 15 metros, es ordenada, Y o H, es la altura, es la que con 6 metros. Y la altura de la mano del jugador es 2 metros, el ángulo inicial es 28 grados y vamos a determinar la rapidez inicial. Vamos a ir sustituyendo. Aquí hay que tomar en cuenta lo siguiente. No vamos a aplicar la ecuación así, tal cual, sino tenemos que tomar en cuenta la información que hay. Entonces, tenemos que poner aquí la Y, no son los 6 metros, ojo ahí, sino va a ser 6 menos 4. No es cierto, es 6 menos 2. 6 es la altura de la canasta y 2 es la altura de la mano del jugador. Si ponemos nada más el 6, pues estaríamos pensando que la altura de la mano del jugador está en el piso. Pues probablemente no llega a meter la pelota a la canasta, o tendría que ser una velocidad diferente. Sería incorrecto. Pues tenemos que poner 6 menos 2. Ya lo demás es sustituir. Entonces tenemos tangente de 28 grados. La X, ¿cuál es? Son los 15 metros. Es la abscisa del punto P. Menos, aquí aparece la gravedad local, 9.81 metros por segundo al cuadrado, 2 veces la rapidez inicial al cuadrado. La rapidez inicial la desconocemos, y aquí aparece coseno cuadrado de 28 grados. Y aquí aparece cuadrado, es 15 al cuadrado, ¿no? Tenemos una ecuación de segundo grado, va a tener dos raíces y ya veremos cuál es la correcta, ¿no? Ya haciendo todo el desarrollo, para no hacerlo, lo podemos hacer también, ¿no? Bueno, yo obtuve un resultado de velocidad de rapidez inicial igual a 18.87 metros sobre segundo. Es la rapidez inicial con la que debe darle el jugador a la pelota para lograr meterla en la canasta, ¿no? Para estas características. ¿Has entendido? Sí, profe. Sí, profe. El álgebra de ahí. Tenemos que acostumbrarnos a eso, ¿no? Para mayor claridad vamos desarrollando. Voy a borrar la figura. Desarrollando un poco esa álgebra que sigue siendo medio latoso, pero hay que. Entonces tenemos 6 menos 2 son 4. Tangente de 28 por 15 me dio 7.976. Exagerando, ¿no? Con 3 dígitos, ¿no? Menos, aquí nos dan 981, la gravedad por 15 al cuadrado me dio 2207, 250. Entre 2 por coseno de 28 al cuadrado, coseno cuadrado de 28 es 1.559 es al cuadrado. Está medio esto menos esto, ¿cuánto nos da? 3 y algo, ¿no? Pues da 4, aquí nos da 7.976 menos 2207 entre 1.559 nos da 1415. 1415.1 inicial, rapidez inicial. Ya de ahí se hace lo que tenga que hacer. Vamos a hacerlo, ¿no? 4 menos 7.900 menos 3. Vamos a ponerlo acá, 3.976. Lo demás para allá queda 1415.1 entre la rapidez inicial. De ahí, ¿cómo queda? Inicial al cuadrado va a quedar como 1415.1 23.970.
1 entre 3.56, ¿no? Raíz de 306. 87, sí, ahí. 1886. ¿No? ¿Cómo ven? Está fácil, ¿no? ¿Tiene alguna duda o comentario? ¿Nada? ¿Todo bien? Todo bien, profe. Bueno, ya para finalizar, aquí tengo otros problemas para que los hagan para la tarea número 1B, que es lo mismo del básquetbol, y se los voy dictando, ¿no? Son 5 problemas donde estuve manipulando las variables. De hecho, en cada problema aparecen 5 variables, pues en cada problema va a ser una incógnita, 4 restantes variables, perdón, las 4 restantes variables son conocidas. Entonces, si gustan ir anotando, ¿no? A ver, anoten problema número 1. Problema número 1, la altura H mayúscula de la canasta, 6,5 metros. Altura H mayúscula, 6,50. Luego, altura H minúscula de la mano del jugador, H minúscula, 1,80 metros. ¿Cuánto, perdón, profesor? 1,80. H mayúscula 6,50 y H minúscula 1,80. Gracias. Luego, el ángulo inicial, 25 grados. Ángulo inicial, 25 grados. Luego, la distancia D horizontal entre el jugador y la canasta, la D minúscula, 18 metros. Y calcular la rapidez inicial. ¿Qué entendió? Es el problema número 1. ¿La distancia cuál es? ¿Cómo? ¿La distancia? 18 metros. Y calcular la rapidez inicial. Problema número 1. Entonces va el problema número 2. A ver, el problema número 2 dice lo siguiente. H mayúscula, 640. H minúscula, 1,92. La H mayúscula, ¿cuánto dijo, profe? H mayúscula 640 y H minúscula 1,92. Varían en poco, ¿no? Ángulo inicial, 24 grados. 44. No, 24. 24. Estamos en el problema 2, ángulo inicial 24 grados. Luego velocidad, rapidez inicial 20 metros por segundo. Y calcularemos la D minúscula, ¿no? Que es la distancia horizontal entre el jugador y la canasta. El problema número 2. ¿Sí quedó bien? ¿Bien entendido? O bien, ahora va el problema número 3. Problema número 3, H mayúscula 620.
H minúscula 1.95. Rapidez inicial 19 metros por segundo. La D minúscula 16 metros. Y calcular el ángulo inicial, teta O. Es el problema número 3. Perdón, profe, ¿cuál era la distancia? 16 metros. Gracias. Calcular el ángulo inicial. ¿Fue la rapidez inicial de cuánto fue? Bueno, ¿de cuánto era? 19 metros sobre segundo. Mayúscula 620 y H minúscula 1.95. Después sigue el problema número 4 con las siguientes características. H mayúscula 630. 6 metros con 30 centímetros. Rapidez inicial 21 metros sobre segundo. Distancia D minúscula 20 metros. Ángulo inicial 26 grados. H minúscula es la que vamos a calcular. Disculpe, ¿cuál era la velocidad inicial? 21 metros sobre segundo. A ver, ahí van los datos otra vez. La altura H mayúscula 630, ¿no? 6 metros 30 centímetros. Rapidez inicial 21 metros sobre segundo. La distancia D minúscula 20 metros. El ángulo teta inicial 26 grados y calcular la H minúscula. Sigue el problema número 5 y último. A ver, ahí les va, problema número 5. Tenemos una rapidez inicial de 22 metros sobre segundo. Inicial 22 metros sobre segundo. 22. Sí, 22 metros sobre segundo. Luego la distancia D minúscula 19 metros. Ángulo inicial 23 grados. Y la H minúscula, la altura de la mano del jugador, H minúscula 1.75. 1,75 m. Y deducir la H mayúscula, la altura de la canasta, ¿no? Profe, ¿de cuánto dijo el ángulo? 23 grados. A ver, otra vez, velocidad inicial 22 metros sobre segundo, distancia D minúscula 19 metros, ángulo inicial 23 grados, la altura H minúscula 1.75 y calcular la H mayúscula. Pensando en que la canasta fuera de altura movible, se pudiera ajustar a las jugadores, ¿no? Yo no creo que sea el caso, ¿no? Pero vamos a ponerlo de esa manera, ¿no? Disculpe, profe. La rapidez del problema 2, ¿cuánto es? El problema 2, 20 metros sobre segundo. Gracias. Muy bien, ¿alguna duda o comentario? Ya acabamos con esta primera parte. Tengo nada, profesor. ¿Cómo?
Una duda, al momento de hacer los cálculos, ¿cuántos decimales consideramos? 4, 3, 2. No, 4 es mucho. Son 2. Bueno, digamos, si son longitudes, 2. Nada más, centímetros, nada más. Si son velocidades, puede ser ninguno. Ángulos, grados hexagesimales cerrados. Velocidades, longitudes, pues, velocidades en metros segundo, cerrados también. Únicamente consideren, si acaso un poco, bueno, en las longitudes nada más dos dígitos. Nada más en las longitudes, a centímetros. A las alturas y la distancia de. Los demás no consideren decimales. Entonces, como que lo rodeamos, bueno, sí. Redondean. Hasta 4 para abajo y de 5 en adelante para arriba, ¿no? Y también a que hagan un dibujo a mano de estos problemas, ¿no? Un solo dibujo para los 5 problemas. Le pueden sacar copias y indicar ahí los datos y los datos. No, pues está bien hecho, ¿no? ¿Qué más? ¿Qué otra duda tienen? Yo le mandé un mensaje el domingo sobre las unidades de kilogramo fuerza y de kilogramo masa. Creo que te lo contesté, ¿no? Sí. La clase, algo así. Sí. Si mal no recuerdo. ¿Cómo te llamas? Miguel Ángel. ¿Tu apellido? Nava. ¿Nava? Nava. Aquí hay un Jesús Nava. Sí, me llamo Jesús Miguel Ángel. Un poco raro, fuera del usuario, ¿no? Está padre tu nombre, ¿no? Sí. Sí, aquí está muy, muy claro, ¿no? Aquí dice, lo estoy viendo, ¿no? Tienes kilogramos masa, ¿no? Mientras por la gravedad, tú tienes kilogramos fuerza, según la ley de Newton. O sea, si lo mides por la gravedad, estás calculando el peso de esa masa. Lo vimos también. El kilogramo fuerza es el peso del kilogramo masa. Entonces, si yo voy al mercado y le pido al marcante 5 kilogramos masa de tortilla, pues van a pesar 5 kilogramos fuerza, ¿no? Pero el marcante no me va a entender. Sí, ¿no? Digo, con todo respeto al marcante, ¿no? Sí, está muy bien la idea. Porque aquí lo indicaste muy bien. Sí, o sea, te lo voy a leer como dice. Dice, tengo 20 kilogramos fuerza y cierta fuerza, ¿no? Kilogramos fuerza y una aceleración que no es la de la gravedad. Entonces, debe ser cociente y obtienes en una masa, ¿sí? Una masa. Si luego hacemos ahorita el creo que no tengo tiempo. ¿Quieres hacemos unos ejercicios? Sí, es que yo nada más tengo dudas en las unidades, por ejemplo, porque yo investigué un poquito y decía que kilogramo fuerza era que era la masa por metro sobre segundo al cuadrado, y kilogramo masa era lo mismo, pero segundos arriba sobre metros abajo. No es así. El kilogramo, el newton es la fuerza que aplicada al kilogramo masa le produce una aceleración de 1 metro sobre segundo al cuadrado. Y el kilogramo fuerza es la fuerza que aplicada al kilogramo masa le produce la aceleración local de la gravedad, es decir, G metros sobre segundo al cuadrado. Por lo tanto, el kilogramo fuerza es el peso del kilogramo masa. ¿Sí quedó claro? Sí. Dice que el kilogramo fuerza es el peso del kilogramo masa, además. Así es. 70 kilogramos masa pesan 70 kilogramos fuerza. O sea, el valor numérico es diferente, es el mismo. Lo que cambia son los conceptos. No es lo mismo un kilogramo fuerza masa
1 kilogramo fuerza, aunque el kilogramo fuerza sea el del kilogramo masa. ¿Yo explico, no? Sí. Es que yo Como, pensaba... como no es lo mismo una masa que una fuerza. Sí. ¿No? Sí. Es que como a mí me sacaba un poco de duda porque como no lo multiplicábamos por la gravedad quedaba igual, por eso como lo que dijo, ¿no? Que 60 kilogramos es 60 kilogramos fuerza, pero no se multiplica. Hicimos un ejercicio con todo el circo, pero es más sencillo razonar y decir lo que tú acabas de decir. ¿No? Nada más. Muy bien, ¿quién más tiene alguna duda? Inquietud, etcétera. No, por ninguno. ¿Alguien me envió un mensaje? ¿Cuál lo vamos a agregar, profe? ¿Cómo? Estos ejercicios, ¿en qué tarea lo vamos a agregar? La 1B. Ok, gracias. La 0 es la del alfabeto griego. La 1A es capítulo 1, que es sistemas de unidades, y la 1B es cinemática de la partícula. Hay alguien que se llama Luis Hernández, que se encuentra ahí. Bueno, no están, pues ya se fue. Bueno, ¿tiene alguna duda o comentario? No, profe. Entonces, este jueves no hay no. clases, profesor, y el otro jueves ya hacemos el examen o hasta... Bueno, o martes. Martes el examen. Este jueves no hay actividades. Si tienen alguna duda, díganme, lo vemos, ¿no? En cualquier duda del examen o de las tareas o de lo que sea, díganme y lo vemos. Lo aclaremos para que, sobre todo, evitar sorpresas desagradables en el examen, ¿no? Que les vaya bien, ¿no? Si es necesario abrir una clase, abrimos. Como vean, o sea, no es lo normal hacer eso porque es día festivo. Sin embargo, si ustedes lo requieren, díganme con mucho gusto, ¿no? En función de que tengan dudas y pueden hacerlo, ¿no? ¿Sí que han entendido? Muy bien. ¿Algún otro comentario? ¿Nada? No, profe. Todo bien. Vamos cerrando la sesión. Muchas gracias y nos vemos el martes, ¿no? Salvo el caso de que requieran alguna asesoría, pues nos vemos antes, ¿no? Cuando gusten. ¿Tienen alguna duda? Pues se comunican conmigo, ¿no? Muchas gracias. Muchas gracias. Estén bien, éxito. Igualmente, profesor. Gracias. Igualmente, descansa. Recordings.